Muy buenas a todos. En este ejercicio nos piden que hagamos dos circunferencias, o circunferencias en plural, tangentes a una recta que pasan por dos puntos. ¿De acuerdo? La solución van a ser dos circunferencias, por eso he dicho dos al principio. Lo primero que voy a hacer en este ejercicio va a ser presentar el compás con algo que podría ser una posible solución. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ponemos el compás que vemos que aproximadamente pasa por los puntos A y B y es tangente a la recta. O sea, una circunferencia de la solución nos va a quedar algo aproximadamente como esto. La otra vendrá por aquí, una circunferencia que vendrá por aquí un poco más pequeña y que también pasará por los puntos A y B siendo tangente a la recta. Lo primero que tenemos que saber es que cuando una circunferencia pasa por dos puntos, ¿de acuerdo? Su centro, entonces, siempre tiene que estar en la mediatriz. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular la mediatriz de los puntos A y B. También sabemos, porque lo hemos explicado en vídeos anteriores, que cuando una circunferencia pasa por dos puntos, si vamos a tener otra dentro de la solución que pase por A y por B, significa que esta circunferencia que estamos representando aquí a la izquierda más la otra solución se van a cortar en los puntos A y B. Si dos circunferencias son secantes en dos puntos A y B, sabemos que el eje radical pasa también por esos dos puntos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer también ahora es calcular ese eje radical posible de esas dos circunferencias que nos están pidiendo. Para ello simplemente vamos a tener que unir los puntos A y B. Tomamos la escuadra, nos venimos aquí y unimos esos puntos A y B. Y como sabemos también de ejercicios anteriores o de vídeos anteriores, todos los puntos que estén dentro del eje radical tendrán la misma potencia con respecto a la circunferencia que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha también, puesto que ese eje radical pasa por esos dos puntos de corte entre las dos, ¿de acuerdo? Repetimos que la distancia que teníamos desde cualquier punto de ese eje radical, por ejemplo desde este, la que teníamos hasta A multiplicada por la que tenemos hasta B, sería igual a la distancia desde ese punto hasta una tangente que tuviéramos en la circunferencia, ¿de acuerdo? Esa será la definición del eje radical. Así que nos vamos a fijar ahora en un punto muy concreto, que sería el punto donde el eje radical corta a la recta. Y vamos a explicar por qué. En ese punto donde el eje radical corta a la recta, nos vamos a encontrar que si esta va a ser nuestra circunferencia, desde ese punto que pertenece al eje radical, vamos a tener la misma potencia, si multiplicamos la distancia hasta B y hasta A, que la que tenemos hasta la tangente. Y esa es la que nos va a hacer falta, la distancia desde este punto hasta este punto de tangencia. Y además sabemos que desde este punto hasta este punto de tangencia va a ser la misma distancia que hasta el otro punto de tangencia de la otra circunferencia. Porque ese punto, ya que pertenece al eje radical, tiene que tener la misma distancia a una tangente que a otra. Y lo que nos interesa es saber cuál es esa distancia hasta el punto de tangencia. Nosotros sabemos cuál es la potencia, pero dividida en dos puntos de aquí. Nos haría falta saber cuál es la distancia, esa medida, hasta la tangente, hasta el punto de tangencia. Y eso lo vamos a hacer no con esta circunferencia, sino con una circunferencia auxiliar, ya que esta circunferencia no la tenemos. Vamos a hacer una circunferencia más pequeña o más grande, da igual. Y vamos a ir a un punto de la mediatriz en el que sepamos que va a pasar por los puntos A y B. ¿Por qué tiene que pasar por los puntos A y B? Para que esta circunferencia también tenga la misma potencia. Tiene que pasar por esos dos puntos de corte. Vamos a dibujar esa circunferencia auxiliar. Y un centro que ya conocemos aquí, que por cierto lo vamos a marcar aquí grande. El punto estaría aquí. Ahora sí podríamos, con el centro de esta circunferencia y el punto desde el cual queremos conocer la distancia de la tangente, sí podríamos hacer el ejercicio de tangentes a una circunferencia desde un punto exterior. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a unir primero ese punto desde el cual queremos trazar la circunferencia, lo hacemos recto. El punto desde el cual queremos trazar las tangentes, me he equivocado antes. Vamos a hallar su punto medio, ¿de acuerdo? Y desde ese punto medio pincharemos hasta O y calcularemos esos dos puntos de tangencia. Estos dos que marcamos aquí un poco más gruesos, más fuertes, serían los puntos de tangencia. Y vamos ahora a trazar una recta para que veamos cuál es esa distancia desde este punto hasta ese punto calculado de tangencia. Y el cuadrado de esta distancia sería la potencia también desde este punto hacia esta circunferencia. ¿De acuerdo? Que coincidía, recordamos, con la distancia desde ese punto hasta B multiplicada por desde ese punto hasta A. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ya conocemos esa distancia hasta la tangente
de esta circunferencia, de la otra que habíamos hecho grande, aquí propuesta del ejercicio, la distancia que hay hasta su tangente en la recta también debe ser la misma. Así que vamos a pinchar en ese punto, vamos a abrir el compás hasta el punto de tangencia y luego vamos a calcular ese punto de tangencia sobre la recta, tanto a un lado como al otro. También lo vamos a hacer en el otro lado porque la solución de este ejercicio nos va a dar dos circunferencias. De acuerdo, a este punto le vamos a llamar T1 y a este T2. Y aplicando de nuevo lo que hemos aprendido en otros cursos, sabemos que cuando encontramos un punto de tangencia en una recta, para calcular el centro de la posible circunferencia, todos los centros van a estar en una perpendicular a esa recta que pase por ese punto de tangencia. Si nos venimos con la escuadra y hacemos una perpendicular a la recta que pase por el punto de tangencia, encontraríamos en el corte con la mediatriz de esos dos puntos nuestro centro, tanto por un lado como por otro. Trazamos esas dos perpendiculares a la recta y vamos a marcar los puntos de centro. Los vamos a marcar primero este aquí y luego este aquí. Y simplemente nos quedaría trazar las circunferencias, cuyos centros son estos dos, que van a pasar por A y B, y además van a ser tangentes a la recta en estos puntos. El primero de ellos sería esta circunferencia de aquí, la colocamos también en azul, pasa por los puntos A, por el punto de tangencia y por el punto B, y la otra solución debería estar pinchando en este centro, abriendo de nuevo hasta los puntos A y B, y debe coincidir también con el punto de tangencia T2. Ya habríamos encontrado esas dos circunferencias que pasaban por A y B y son tangentes a la recta. Y con esto terminaríamos el ejercicio.